En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coopmam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras, aquí estamos señores en este día jueves antesala del fin de semana y por supuesto avanzando en los preparativos que estamos haciendo para, como habíamos dicho, empezar a hacer estas transmisiones en vivo entre 6 o 6 y media. Hay ahora dudas con respecto a la hora, pero sería de 6 a 6 y media o de 6 y media a 7. Cualquiera de las dos medias horas serán maravillosas para que nosotros nos pongamos en contacto. Hoy me voy a referir a un tema que de tanto tratarlo es el tema eléctrico, pero por supuesto de tanto también volver sobre el impacto, ¿no?, en las cotidianidades. Bueno, pues tenemos que verlo y quiero hacerlo a raíz de dos declaraciones que se produjeron esta semana. Una fue la de el ministro de Energía y Minas refutándole y justificándose, o por lo menos intentándolo, respecto a lo que han dicho, porque le han dado cancha para que así lo hagan algunos líderes de la oposición, que como Leonel Fernández no se hizo absolutamente nada que no sea entregar las empresas del sector al sector estatal, valga la redundancia, y ni una sola planta de generación, ¿no?, se construyó en tiempos de Leonel Fernández, pero de eso hace 19 años. Y lo otro, por supuesto, con lo dicho por el presidente de la República, Luis Abinader, al que yo pienso se le pone a decir, o se le entregan datos e informaciones que cuando tú te pones a ver en frío la cosa, te das cuenta que no tienen mucho que ver con la realidad, o por lo menos la realidad pudo haber sido distinta. Decía el presidente Luis Abinader, que ha sido motivo de muchas discusiones en estos días, que se necesitan 2.000 millones de dólares para poder solucionar los problemas de los apagones, que es una realidad innegable, terrible, que nos abate en los últimos días. Más de 2.000 millones de dólares que aparentemente han sido tirados por el zafacón en 3 años de subsidio. Y bueno, porque claro, uno de los alegatos es de que se ha gastado mucho dinero para poder subsidiar y mantener entonces en operaciones algunas plantas. Óyeme, gastarse y tirarse al zafacón más de 2.000 millones en subsidio. Solo en el año 2022, señores, se invirtieron 1.800 millones en subsidio, 1.800 millones de dólares. Y lo que se perfila para este año es que esa cantidad, lo que se proyecta, podría sobrepasar los 2.000 millones de dólares. O sea que la idea de algunos de traspasar todo el activo eléctrico al sector privado parece que no fue una buena idea, pero evidentemente que no es un problema de falta de dinero, no lo es. Si fuera un problema de falta de dinero, entonces todo ese dinero no se hubiese invertido con el tema del subsidio. Más bien todo apunta a que se trata de un problema de visión, de decisión y por supuesto de cuáles serían las prioridades que se tiene desde un sector tan importante como el sector eléctrico. Es decir, se prefiere invertir más de 2.000 millones de dólares en, digamos que, en obras que como el metro, como el monorriel, como el teleférico, y no resolver un tollo que nos arropa ahora hasta extremos increíbles como el sector eléctrico. Bueno, yo creo que finalmente no se están dando cuenta que el desastre eléctrico afecta a la economía y la afecta en todas sus facetas. Por tanto, si tenemos que hablar de prioridad respecto a otras obras que nadie dice que no son necesarias, yo creo que se ha tenido que hacer énfasis precisamente en ese sector. ¿Cómo es posible que se prefiera subsidiar que invertir? Es preferible invertir en sistemas de transportes masivos que además van a requerir incluso subsidios anuales para poder operar, para poder mantenerse,
y que tienen un impacto mucho menor en la economía, en la sociedad, que resolver el desastre eléctrico. Reitero, no es que no sea necesario, estamos hablando de prioridad y las prioridades aquí evidentemente que son bastante claras. Es cierto que la construcción del metro, del monorriel, del teleférico, aunque serán una carga financiera adicional, ya a las ya muy exiguas finanzas públicas, por los subsidios anuales, por supuesto que esto representa, son obras importantes, vuelvo a reiterar, pero resolver los apagones, señores, es trascendental para la economía del país. Por eso es un problema de visión, es un problema de decisión, es un problema de poder ubicar cuáles son las prioridades y no de recursos económicos, porque los recursos han estado, pero se han invertido, pienso yo, desde mi humilde opinión, de manera inadecuada. Entonces, a 3 años de tiempo, que es lo que lleva esta gestión, hay que olvidarse ya de las justificaciones, hay que enfocarse en los problemas, y uno de los problemas fundamentales en el que debería enfocarse para tratar de buscar una solución mínima a este desastre en el sector eléctrico, yo pienso que son las empresas distribuidoras de electricidad. Hay que reconocer que la pasada administración gubernamental dejó 2.000 megavatios nuevos de generación térmica, que es energía 24/7. Eso está ahí, son datos, y es deshonesto no reconocerlo, porque son datos que están ahí. Es decir, energía que es la energía base y por supuesto eso es una especie de espina dorsal de la generación, porque eso representa el 80% de la electricidad generada. No lo estoy diciendo yo, son datos de personas que se pasan su vida estudiando todo el comportamiento del sector eléctrico, son técnicos calificados que conocen al dedillo cómo se maneja el sector eléctrico. Entonces, ¿qué dicen esos técnicos calificados a los que yo hago referencia? Que Boca Chica, por ejemplo, ha sido una pésima decisión procurando esa generación alternativa, que las barcazas de Asua es una decisión que a lo mejor pudo ser buena, pero que ha sido total y absolutamente mal ejecutada, porque aprobaron la instalación de unas plantas en una zona de amortiguamiento de 3 parques nacionales, y eso lo prohíbe la ley. Y lo prohíbe no por gusto, no, lo prohíbe por lo que está ocurriendo en estos momentos en los negros de Asua, cómo eso afecta a todo el tema del ecosistema, cómo afecta a la contaminación. Evidentemente que aunque se requiere para la instalación de esa barcaza imprescindible que haya un muelle, porque por eso se intentó instalarse en Boca Chica, óyeme, los daños medioambientales que han causado, bueno, pues las hacen inoperantes en ese lugar. Entonces, Boca Chica, central, térmicamente ineficiente, y eso se traduce, por supuesto, en una energía bastante cara, y por eso el grito de los ciudadanos y las ciudadanas de el encarecimiento de las facturas eléctricas. Eficiencia térmica alrededor de ¿cuánto? Del 20%, mientras las barcazas tienen una eficiencia térmica de alrededor de un 38%. Las pérdidas, volviendo al tema de las empresas distribuidoras, las pérdidas, señores, las pérdidas han empeorado. Menos de 30% eran en el 2019 y en la actualidad están rondando el 40%. Datos de la realidad que están ahí. Entonces, esa inversión en la reducción de las pérdidas son inferior, hay que decirlo, de las que ocurrieron en las gestiones pasadas. Inferior también, digamos que hubo situaciones adversas, pero bueno, son inferiores a lo que se había prometido cuando se hablaba de un mínimo de 170 millones de dólares, porque eso era lo que se decía. Y se decía con mucho orgullo, mientras ha aumentado la empleomanía, mientras ha aumentado los gastos corrientes. Por tanto, hay un tema de gestión. Las empresas distribuidoras, sabemos todos que tienen muchas limitaciones para la compra de los materiales, que es un poco la operatividad del día a día que se necesitan para poder funcionar. Por tanto, los cables, los transformadores, los contadores, que en muchos casos incluso tienen que comprarlos los propios usuarios, y de eso tenemos muchos testimonios. Entonces, lo que dice el ministerio o lo que dice el ministro de Energía y Minas recientemente respecto, en un artículo que publicó esta semana, respecto a Leonel Fernández, cuando hablaba de que durante su gestión no se instaló un solo mega,
Eso es verdad. Eso no es mentira, eso es verdad. Pero, mi querido, de eso hacen ya 11, 19 años. No podemos entonces seguir dando vueltas sobre lo mismo porque lo que se prometió no fue eso. Lo cierto es que ahora, en este momento, esa realidad contrasta en gran medida con lo que fueron los discursos, con lo que fueron las protestas, las propuestas durante la oposición, y de eso yo conozco bastante, porque hace tiempo que ando tras las huellas del tema del sector eléctrico y eran los mismos actores que engrosaban y documentaban las críticas válidas en ese momento. Entonces las ejecutorias actuales, las incoherencias, eso simplemente llora ante la presencia de Dios. Se ofertó un programa de gobierno y ese programa de gobierno absolutamente no se ha ejecutado. A este país nunca, por ejemplo, se le habló en la oposición de destruir la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Tampoco se habló de fideicomiso. Eso es algo que nunca se les refirió a los ciudadanos. Entonces, a esta sociedad sí se le ofertaron puntos clave. Aquí se habló de reducción de personal, de gastos corrientes de las sedes, de reducción de las pérdidas, de una inversión mínima de 170 millones de dólares anuales. Aquí se habló de entregar mediante licitación pública internacional la operación y el mantenimiento de Punta Catalina a una empresa internacional con experiencia. Y ustedes saben quiénes son los que tienen esa responsabilidad en Punta Catalina. Empresas que son parte del mismo consorcio que se cuestionó incluso en términos de cómo manejaron el tema del presupuesto, pero además de algunas situaciones que han tenido las empresas Punta Catalina. Aquí se habló de que se iba a fortalecer el rol de la CDEE como líder de ese holding de las empresas eléctricas estatales. Aquí se habló de licitaciones transparentes, aquí se habló de licitaciones competitivas y nada de eso se ha realizado. Eso sí es el hecho cierto. Entonces, es verdad que la sociedad dominicana votó por el hartazgo del Partido de la Liberación Dominicana ante expectativas de cambios. Y esos cambios se tenían que expresar e impactar en muchos sectores de la vida nacional. Y entre esos sectores, por supuesto, porque tampoco era una pera en dulce, estaba el sector eléctrico. Y para ello estaban al lado y en acompañamiento de un sector importante que es el sector social, en esos reclamos, en esa propuesta de solución del sector eléctrico. Y por eso el sector social jugó un papel importante cuando se hacían las discusiones de respecto al pacto eléctrico y terminó firmándose un pacto con la exclusión de ese sector social. Ahora, ese mismo sector es pateado, y es pateado con tandas de apagones mientras se mecen plácidamente en los brazos de una oligarquía que solo actúa en perjuicio de esa sociedad que esperaba un cambio radical en un sector que por más de 100 años ha sido una especie de calamidad pública para los ciudadanos y ciudadanas de este país, como es el sector eléctrico. Gracias, Farmacia GBC, por el apoyo que nos da cada día con esta transmisión. A ustedes, por favor, denle like e inviten a otras personas a que se suscriban a este canal de YouTube. También hágalo usted si no lo ha hecho, y si desea, bueno, pues tienes la alternativa de hacerlo a patreon.com/soy Ivonne Ferreras.